magistrada, por favor, toma asiento, profesor. Yo no me llamo por mi apellido, sobre todo a sus profesores. Bueno, vamos a dar inicio al último panel, al panel de cierre, después de esta espectacular conferencia que han podido disfrutar de Aida, Kernel Maher y el doctor Daniel Soria. Este panel, mi nombre es Anabela Lucardi, soy la decana del Departamento de Ciencias Sociales y lo primero que voy a hacer es prometerles que voy a ser muy breve y que le voy a dar paso muy rápidamente al panel de lujo que nos acompaña, no sin antes formular un par de agradecimientos y unas pequeñísimas reflexiones. Primero, agradecerles la paciencia y la presencia a todas y a todos ustedes en estas jornadas aniversario, 15 años de la universidad, 10 años de la carrera de abogacía y 10 años del Código Civil y Comercial de la Nación. Agradecerles principalmente a la gran Aida Kernel Maher, al doctor Daniel Soria por la espectacular conferencia que acabamos de presenciar, a la doctora Marisa Herrera, al doctor Gustavo Caramelo, primeros entusiastas de llevar adelante este precioso aniversario, a las autoridades de nuestra universidad, especialmente al rector Jorge Calzoni, que saluda a nuestros ilustres visitantes, pero se encuentra representando a la Universidad en Rosario, en el Consejo Interuniversitario Nacional, y a quienes me acompañan en esta mesa. A la presidenta del Colegio de la Abogacía, que para que pide un fuerte aplauso, Adriana Coliqueo. Judicial de Avellaneda, perdón, discúlpenme. Al senador provincial y vecino de Avellaneda, Emanuel González Arcaya. Y al profesor de Teoría General del Derecho, artífice de esta carrera de abogacía y hoy intendente de Lanús, Julián Álvarez. Que nos acompañaron y que honraron con su prestigio estos 2 días de hermosas jornadas, a las profesoras y a los profesores de esta gran carrera de abogacía, sin duda, sin su apoyo, acompañamiento y vocación, compromiso con la docencia, nada de todo esto sería posible. A nuestro pequeño gran equipo de la carrera de abogacía, a su directora, la doctora Milagros Reyes, y al equipo, a Jimena Letieri y a Julia. A nuestros, quiero ser rápido y me como palabras, perdón, a nuestros estudiantes, graduados y graduadas, que son el verdadero objetivo de la universidad y por quienes esperamos estar en el camino de hacer las cosas bien. Por ustedes queremos que la Universidad Pública Argentina esté en lo alto. Dicho esto, quería realmente de forma muy breve decir 2 cosas antes de escuchar al panel en relación específicamente al nacimiento de nuestra carrera y de nuestra universidad. 2 cosas que sucedieron contemporáneamente con la sanción del Código Civil y Comercial en 2010 y que forman parte del mismo clima de época. En el 2010 gobernaba la Argentina una mujer que frente al gobierno del Estado continuó con la transformación que había empezado unos años antes. Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner son 2 abogados y presidentes que consideraron que la educación y el derecho son herramientas que deben impulsar la justicia social y así lo plasmaron en una inmensa cantidad de políticas públicas, a las que solamente me referiré, por supuesto, a la creación de universidades a lo largo y a lo ancho de la Argentina, al impulso de proyectos de ley monumentalmente transformadores, como la reforma del Código Civil y Comercial, y el apoyo a la creación de esta carrera de Derecho en la UNDAD, que viene a fortalecer la enseñanza del derecho en la región frente a la creación en el 2014 del Departamento Judicial de Avellaneda, Lanús, y que respondiera efectivamente a la formación de abogadas y abogados que con su compromiso profesional hicieron posible la frase de Eva Perón: donde existe una necesidad, nace un derecho. Nuestra carrera y nuestra universidad comparten la misma identidad que se consolida a partir de la idea de la construcción de conocimiento en torno al derecho situado y de una universidad territorializada, y acá la veo la secretaria de Extensión, Irena Elsedu, que con el trayecto de trabajo social comunitario lo deja muy en claro. Lo que significa que somos conscientes del lugar en donde nos encontramos y desde aquí mantenemos una relación de compromiso con nuestra comunidad y con nuestro país.
La enorme cantidad de estudiantes con sus docentes acá presentes no me va a dejar mentir. La enseñanza de esta carrera es de la más alta calidad. Prueba de ello son estas jornadas en las cuales el prestigio de sus panelistas lo demuestran, pero además esa excelencia académica está acompañada de un compromiso social, un compromiso con la justicia social. Casi 150 graduados y 3.000 estudiantes lo demuestran y nos llenan de orgullo todos los días. Y en este contexto y en tiempos aciagos para la Argentina no queríamos renunciar a celebrarlo, porque afortunadamente las instituciones universitarias perduran y con mucho esfuerzo continúan cumpliendo su misión principal: formar a los argentinos y a las argentinas del presente y del futuro, en nuestro caso a las abogadas y a los abogados, que tienen en sus manos la capacidad de equilibrar la balanza que Aida veía perfectamente alineada en la justicia de Lola Mora, a favor de los pobres, de las personas con discapacidad, de los jubilados, de los trabajadores y de un pueblo que sufre frente a la impunidad y al escándalo de los más poderosos. Para terminar, me van a permitir hacer referencia a algo que tal vez les parezca extraño o tirado de los pelos, aparte que contribuye a mi templanza, pero créanme que tiene un punto. Les voy a hablar de un cuento infantil. Seguramente conocen el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Si no lo conocen, y para recordarlo, a mí mi hija me hizo recordarlo cuando se lo empecé a contar, se trata de un cuento fantástico donde Alicia cae en un agujero, es una niña Alicia, cae en un agujero y se empieza a encontrar con las más extrañas criaturas y con criaturas realmente desopilantes. Un conejo que les da una bebida y la hace empequeñecer muchísimo. Le da otra bebida y Alicia se transforma en gigante. Luego le hacen correr, hay una carrera de animales que corren en círculo todos y ganan todos y todos tienen premio, pero no paran de correr. Cosas muy extrañas y lisérgicas. A Alicia todo eso no le llama la atención y lo toma como toman las cosas los niños y las niñas, creyendo que la magia es posible y creyendo con ingenuidad que esas cosas son maravillosas y son fantásticas, pero que son perfectamente posibles. Hasta un momento crítico en el final del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Hay algo que a Alicia sí, en ese momento, le parece una aberración y le resulta francamente inadmisible. Hay un jurado de animales, presidido por el conejo blanco, que están reunidos para realizar un juicio para determinar quién se ha robado las tortas de la reina de corazones. El acusado es un naipe, una carta, la sota de corazones, el 10 de corazones, y Alicia es llamada como testigo. Y ustedes, futuros abogados y abogados, saben que las reglas de un juicio son muy claras. No voy a hablar frente a tantos magistrados, frente a la sala crítica y todo eso, me voy a referir a que tiene que haber claramente un procedimiento ordenado, tiene que haber cierta lógica en el desarrollo de un juicio. Pero en ese juicio la lógica se altera y Alicia, que era testigo, de pronto pasa a ser culpable. El conejo blanco lee la última prueba de la que se dispone, una carta sin firma, casi sin contenido, pero en la que se narra que finalmente las tortas vuelven a su dueña. Las tortas, pasteles. En efecto, mientras el jurado analiza la prueba, las tartas están frente a la mesa, frente a todos. No habían sido robadas, la prueba era indubitable. Pero la reina, sin embargo, insiste en dar castigo a la sota, declararlo culpable sin esperar el veredicto del jurado, dictar una sentencia, y ahí se encuentra absurda la situación y se llena de ira, protesta y la reina incluso dice: la vamos a decapitar. Yo encuentro en este cuento dos interpretaciones, una muy triste y una muy esperanzadora, y por eso decidí ocupar unos minutos de su valioso tiempo, ya termino, en hablar de literatura infantil antigua. La primera, como les dije, es una conclusión triste. Cuando un rey loco y desquiciado maneja la justicia, lo que ocurre es terrible. Aún con las tortas que presuntamente han sido robadas arriba de la mesa, se sentencia a un presunto culpable y además se quiere decapitar a quien lo denuncia. La segunda, por suerte, es esperanzadora.
Lo único que verdaderamente sorprende a Alicia, una niña que ya había vivido las situaciones más ridículas y desopilantes en ese mundo de las maravillas y que la conmueve al punto de arriesgar su propio pellejo, es la injusticia. Ojalá, queridos estudiantes, todos ustedes y todas ustedes no pierdan nunca la vocación que los trajo a estudiar Derecho y que espero que sea la de transformar las injusticias en justicias y que vivamos en el futuro en una Argentina con justicia social y con Cristina libre. Muchas gracias. Voy a presentar ahora al senador provincial y vecino de nuestra querida ciudad de Avellaneda, Emanuel González Santalla. Buenas, gracias Ana. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sabemos que están desde ayer, ¿no? Acá escuchando las exposiciones. Así que vamos a tratar de, como decía Ana, hacer lo más breve posible. Además, escuchar a Adriana y a Julián, que son los que saben de esto. Uno viene acá en su responsabilidad de senador provincial y de estar a cargo de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Quiero agradecer, aunque no está, porque no pudo venir, al ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, que ha hecho un trabajo desde abril del año pasado, que asumió como ministro. Hemos, de ese momento hasta hoy, aprobado 405 pliegos en el Senado, lo cual es histórico y tiene que ver con poder ocupar las vacantes que de alguna forma hagan que nuestros vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires tengan un mejor servicio de justicia. Para lo mismo que también en algún momento el compañero Julián Álvarez empezó a imaginarse el departamento judicial Avellaneda-Lanús, que hoy y desde hace algunos años es una realidad muy importante para nosotros como vecinos, y ahí sí hablo como vecino de Avellaneda, que soy el único avellanedense de este panel, que para nosotros realmente es muy importante. Agradecer también al rector, porque sabemos que está haciendo, junto con Ana, con Lili, con todos los miembros de la universidad, los docentes, las docentes y también los estudiantes, un esfuerzo enorme para que en el contexto actual que estamos atravesando poder sostener a la universidad pública con todas las dificultades que sabemos que existen, porque siempre existen dificultades, pero cuando tenés un gobierno que te genera nuevas o te profundiza las que ya tenés, todo se hace verdaderamente cuesta arriba. Y la verdad que es difícil la parada de la carrera de Derecho en una universidad en este momento, porque imagino que hablar de Constitución Nacional, de Derecho, de códigos, de división de poderes, en una Argentina donde pareciera que son conceptos abstractos que están muy lejanos a la realidad que vivimos todos los días, es complejo, imagínense, y yo no quiero ponerme en el lugar de los docentes y las docentes que le tienen que explicar a los estudiantes, a ustedes y a las estudiantes, que aquella persona que creó esta universidad, esta carrera, por la que todos podemos estar hoy acá sentados, está presa, y aquellos que han permanentemente golpeado la universidad pública, diciendo para qué universidades por todos lados, desfinanciándola cuando les toca gobernar la Argentina, están libres y gobernando. Es muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar, salvo que nosotros sabemos que si precisamente la compañera Cristina está presa, es porque dio muchas de las discusiones que otros no se animaron a dar, ¿no? Entonces estamos acá hoy en una universidad que está peleando y que les decía, no solamente se golpea a la universidad pública o se la destruye o se le hace daño desfinanciándola como está haciendo el presidente Milei. También se golpea fuertemente a la universidad pública cuando los hijos y las hijas de los trabajadores y trabajadoras no pueden seguir estudiando porque se complicó la cuestión en la casa, porque se pierde el trabajo, porque el salario no alcanza ni para las cuestiones básicas de la familia, porque tu papá, tu abuelo, tu abuela no tiene para pagarse los medicamentos, porque no podés bancar el alquiler, porque tenés que volver a vivir a la casa de tus viejos o de tu vieja,
cuando tenés que dejar los estudios, ese es el daño más grande que se le hace a la universidad pública, porque son los estudiantes y las estudiantes la verdadera razón de ser de todo el trabajo que se hace. Cuando se piensa un país, esta universidad se creó en el año 2010. Lili me decía, en 2009 se aprobó, y en el 2010 la inauguramos. Estuvimos acá, en España en realidad, la otra sede junto a Cristina. Y la verdad que cuando uno piensa en aquel gobierno, donde muchos argentinos y argentinas tenían ya buena parte de su vida acomodada, ordenada, ¿no? Una palabra que usó Cristina ya por el 2017 cuando decía le desordenaron la vida a la gente. Tenías trabajo, tenías un salario digno que te permitía no solamente que los pibes ya no vayan a comer a ningún comedor, sino que la familia vuelva a estar reunida en la mesa, poder comprarte el autito, la moto, irte de vacaciones, si se agranda la familia poder hacer una pieza más, empezar a pensar un proyecto de vida. Por eso, en ese momento, era una posibilidad soñar con universidades en aquellos lugares donde no había. Acá como en nuestra ciudad de Avellaneda, como es la Universidad del Oeste en Merlo, como es la Universidad de Almirante Brown, Jaureche y tantas otras que en aquel momento Cristina impulsó y se crearon. Sin embargo, cuando uno ve la Argentina de hoy, que hace 10 años, exactamente 10 años, empezó un camino de destrucción de la vida que habíamos alcanzado los argentinos en aquel momento, bueno, claro, hoy es muy difícil. ¿Cómo vas a pensar en abrir universidades mientras te cierran la fábrica, mientras se pierde el trabajo? Entonces, si vamos un poquito para aquel momento, recordamos también el proyecto que presentó Cristina de democratización de la justicia, año 2013. Año 2013. Ella lo anuncia, recuerdo, en el discurso de apertura de sesiones de ese año en el Congreso, y poco tiempo después, en mayo, es aprobado por ambas cámaras, por mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional. Sin embargo, 3 semanas después, solamente 3 semanas después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación la declara inconstitucional. Aquel paquete de medidas que tenía, por ejemplo, que los miembros del Consejo de la Magistratura de Nación sean electos por el voto popular. Sin embargo, cualquier pasito que se daba en función de democratizar un poder en la Argentina que parece más un poder mafioso, que parece más un partido político como definió Cristina muchas veces, más que realmente un poder del Estado, siempre era obstaculizado. ¿Para qué? Para defender los intereses de los grupos económicos en la Argentina. Un poquito más atrás de esa ley, Cristina presentó la ley de medios para democratizar los servicios de comunicación audiovisual. También en aquel momento, la mafia judicial con cautelar, tras cautelar, tras cautelar, impidió que los argentinos podamos tener un servicio también de medios de comunicación democrático. Y esta es la historia, lamentablemente, de los últimos años en la Argentina, donde ya hoy creo que nadie tiene ninguna duda de que es esa justicia al servicio de los grupos económicos y del señor Mauricio Macri y del señor Héctor Manieto, quien poco tiempo después de que Cristina dijo voy a ser candidata, apuraron la cosa para meterla en cana y proscribirla. Cuando uno ve a Luciani, al fiscal Luciani, que era parte del mismo equipo de fútbol que se llama el Liverpool, que jugaba en la quinta de los abrojos de Mauricio Macri, ¿con quién? Con el juez Jiménez Uriburu, parte también del mismo equipo, amigos de Macri que se juntaban en la quinta del expresidente a jugar al fútbol. A jugar al fútbol vamos a creer que es a eso, ¿no? Y Jiménez Uriburu, que recuerdo, hijo del jefe de protocolo de los genocidas Galtieri Viñone, ¿sí? Porque todo tiene que ver con todo, como dice Cristina. Y que cuando uno dice, bueno, está el fiscal, que es un fiscal que juega la pelota con Macri, está el juez, y vos decís, bueno, vamos a los camaristas. Y los camaristas son Hornos y Borinsky, que fueron a ver cuando Macri era presidente 15 veces a la Quinta de Olivo a Macri para jugar al pádel. Imagínense si esto hubiese sido al revés, ¿no? Cristina juntándose en una quinta, la iban a ver a Cristina cuando era presidenta de la Quinta de Olivos y después que va preso Macri, sentenciado por esos mismos tipos. Imaginémoslo por un segundo el escándalo nacional que hubiese representado esa situación. Sin embargo, acá
siga, y acá nadie ha visto nada. Y cuando ves que en la Corte Suprema de Justicia de la Nación hay 2 miembros que aceptaron en su momento ser nombrados por decreto por Mauricio Macri, bueno, todo empieza a cerrar y creo que a clarificarse de alguna manera. Esa es la calidad institucional que hoy tiene la Argentina y que tiene el sistema judicial en la Argentina, ¿no? Personajes muchas veces anónimos, que no les conocemos la cara, que no sabemos quiénes son, que ganan sueldos millonarios y que deciden sobre la libertad y el patrimonio de cada uno de los argentinos y argentinas. Porque pensemos que lo que le hicieron a Cristina no es solamente para castigar a Cristina porque se les animó, es también para leccionar al conjunto de la sociedad argentina. Al resto de la dirigencia política, imagínense que si le hacen eso a Cristina, que manda un WhatsApp y junta 500.000 personas en la Plaza de Mayo, imagínense que nos queda a nosotros, a cada uno de nosotros, ciudadanos de a pie, hijos del vecino, que estamos a merced de esta banda, de esta organización criminal. Porque cuando nosotros decimos Cristina libre, no estamos diciendo solamente queremos que Cristina esté libre. Queremos que en algún momento se juzgue verdaderamente a esta organización criminal que tiene de herrera la democracia argentina. Ese tiene que ser el objetivo de una sociedad que quiere avanzar, de un país que quiere salir adelante. Que evidentemente con estos tipos de personajes que se juntan en el lago escondido, a escondida, a espalda de la sociedad argentina a definir sobre el futuro de nuestro país, va a ser verdaderamente difícil. Entonces digo, la tienen complicada los compañeros y compañeras que trabajan todos los días en ver cómo tenemos una justicia mejor en nuestro país. Cristina dijo alguna vez que lo único que este partido judicial es independiente es de la Constitución Nacional. Se independizaron de la Constitución Nacional. No respetaron absolutamente nada. Y la verdad que nosotros no solamente queremos una justicia que sea independiente del poder político, queremos una justicia que sea independiente también de los grupos económicos de la Argentina. El día que podamos alcanzar esa justicia seguramente vamos a poder empezar a soñar y a pensar y a construir un país más parecido al que dejamos el 9 de diciembre del 2015 en aquella Plaza de Mayo, al que lamentablemente tenemos hoy que soportar todos los días. Pero cuando veía la caravana ayer en Loma de Zamora, la caravana más corta de la historia. Yo no sé si es el gobierno más corto, el mejor gobierno de la historia como quiere el presidente, pero que fue la caravana más corta de la historia seguro, porque fueron 2 cuadras, creo. Entonces lo que sí a uno le va quedando claro, que la que está presa es Cristina, pero que los que no van a poder caminar por la calle sin tener el repudio del conjunto de los argentinos son ellos. Gracias. Gracias, Emanuel. La tenemos complicada, pero sé que hay futuro y nuestros docentes tratan de explicar todos los días que hacer justicia no es solo hacer derecho. Bien, le doy la palabra ahora a una gran amiga, compañera, que nos acompañó desde el día 1 de la fundación de esta carrera, la presidenta del Colegio de la Abogacía de Avellaneda de Lanús, la doctora Adriana Coliqueo. Difícil hablar ahora. Bueno, primero agradecer a Anabela por esta invitación. Estos 10 años del Código Civil, bueno, son los 10 años también del Departamento Judicial, son los 10 años del Colegio de la Abogacía que cumplimos el año pasado. Y la verdad que fue en el marco de toda una discusión del sistema judicial, de la justicia en Argentina, de la cual participamos activamente y que arrancó, en mi caso, en el 2012. Para mí fue una etapa muy constructiva. Yo, cuando Julián me invitó al acto de presentación del Código Civil y Comercial, que anunció Cristina, creo que fue en marzo del año 2012, yo esa misma noche, que me pareció una legislación moderna, yo salí alucinada de la Casa Rosada, la verdad. Dije, qué bueno lo que se viene, qué buena la legislación que va a tener nuestro país. Y yo realmente siento orgullo por este Código Civil y Comercial. Como abogada, como argentina, me parece que han hecho un trabajo extraordinario, extraordinario. Tenemos una legislación moderna, inclusiva, que refleja la realidad
de todos los sectores. Me parece que han hecho un trabajo alucinante, la forma en que han trabajado. A mí me ayudó un montón a ser presidenta del colegio porque, digamos, todos tuvimos que volver a estudiar en ese momento, ¿no? La sanción del Código Civil y Comercial en el año 2015 nos obligó a los que eran jóvenes, los que eran nobles y los que ya teníamos muchos años de profesión a volver a cursar todos en una misma aula y estudiar todos juntos. Fue una época alucinante para mí. Recién lo hablábamos con Marisa y Fede lo decía en su charla, que este código hizo tejer redes. Y me parece que pasó eso. A mí me convoca Julián a esa charla para mostrar el trabajo que él estaba haciendo. Yo decido empezar a militar en una agrupación colegial. Empezamos a discutir la creación del departamento judicial. Empezamos a discutir la justicia. Empezamos a aprender todos juntos de qué se trataba este código. Que fue un código que se construyó entre un montón de juristas y de opiniones federal, fueron por todo el país, fueron 2 años de mostrar el anteproyecto, había salido Infojus, que en ese momento repartían los libros de manera gratuita, que también era una política que era alucinante, estábamos todos pidiendo nuestro proyecto, empapándonos de esa nueva legislación que se venía, que era, para mí, cambiaba un montón, o sea, reflejaba lo que la Argentina necesitaba, lo que la Argentina quería. Hermoso momento, era un momento constructivo, momento de construcción. Después fue la creación de nuestro departamento judicial, la creación de nuestro colegio de la abogacía, la creación de esta facultad de Derecho, que hoy estén matriculándose ustedes en el colegio, para mí es una cosa que me da una emoción todos los días impresionante. Y quiero marcar la diferencia en lo que significa una construcción, sobre todo un sistema jurídico, ¿no?, que siempre discutimos tanto, que es tan difícil porque, digamos, la tecnología avanza muy rápidamente y la legislación es muchísimo más lenta hacer los cambios legislativos, o sea, tener un código nuevo que recete todo esto, ¿no? Y que después venga un gobierno como el actual y mediante un decreto te quiera modificar los divorcios y las sucesiones, que te ponen así una cantidad de decretos que no terminás ni de leer, que no sabés ni lo que está escrito, y ellos dicen, no cambia nada. Bueno, la verdad que esa forma de destrucción ya, ¿no? O sea, esta comparación entre lo que fue sacar un código civil y comercial, hablar de divorcio, debatir con todo el país, debatir las universidades, la abogacía, los jueces, las organizaciones sociales, llegar a un consenso para lograr eso y que después venga alguien y en un decreto diga, che, bueno, ahora te vas a divorciar un registro civil, no pasa nada, no tiene consecuencias. La verdad que es un antagonismo impresionante y creo que estos 10 años nosotros tenemos que defender nuestro, no sé hermoso si es la palabra, pero digamos, este código que ha tenido tanto consenso, que ha tenido tanto trabajo y que a mí como argentina y como abogada yo siento orgullo del trabajo que ustedes hicieron y de tener esta legislación como país. Nosotros tenemos que seguir defendiendo, como defendimos el año pasado, toda la abogacía en contra de estos decretos que se quieren llevar puestos cosas, derechos que tenemos ganados y que pasan como por abajo de la alfombra, ¿no? Como sin ningún tipo de discusión, ninguno se entera, están escritos entre, no sé, 1700 páginas. Tengamos cuidado con esto, defendamos nuestros derechos. Esa forma de construir el Código Civil y Comercial es el camino, así logramos nuestro departamento, así logramos nuestro colegio, así lograron esta carrera de Derecho. Gracias por el trabajo de todos ustedes, yo siento orgullo de tenerlos cerca. Gracias, Adriana. Nosotros también sentimos orgullo de nuestro colegio. Y acá hay varios matriculados, egresados de la Universidad Nacional de Avellaneda, matriculados y matriculadas en el Colegio de la Abogacía de Avellaneda de Lanús. Para cerrar este panel de amigos, de amigas, el artífice, un amigo primero, pero el artífice, así que ustedes, alumnos y alumnas de esta carrera de abogacía, hay alguien a quien le debemos mucho. Por supuesto que se lo debemos a la presidenta de ese entonces, se lo debemos a nuestro señor rector, se lo debemos a los legisladores principalmente que aprobaron la creación de esta universidad, pero también se lo debemos a alguien que lo pensó, porque a alguien se le tienen que ocurrir las ideas. Y quien pensó la idea de tener una carrera de abogacía en esta universidad, en la Universidad Nacional de Avellaneda, es el hoy intendente de la ciudad de Lanús, Julián Álvarez.
pensado decir algunas cosas y ahora tengo pensado decir muchas otras, así que espero decir esas y estas. En primera medida, bueno, quiero agradecer, aparte de la presencia, por supuesto, de los alumnos, los magistrados de este departamento judicial, las invitaciones de quienes no son de Avellaneda Lanús. Les quiero agradecer, para mí es un honor estar dando una charla frente a Aida Imagen de Carlucci. Le quiero agradecer a Pablo, le quiero agradecer a Gustavo Caramelo Díaz, a Marisa Herrera, a todos los que pueden el día de hoy identificar también que el proceso del Código Civil, la sanción de ese Código Civil y Comercial, fue acompañada de un conjunto de decisiones que tenían como objetivo rediscutir la matriz del sistema de justicia en la República Argentina. Recuerdo con 29 años, en diciembre del 2010, un 20 de diciembre del 2010, asumir como secretario de Justicia y escuchar a la presidenta hablar de la generación del Bicentenario. Y siempre me dio mucha intriga el significado de ese disparador. ¿Qué iba a significar ser parte de la generación del Bicentenario y qué es la generación del Bicentenario en definitiva? El Bicentenario de nuestra patria, la independencia de nuestra patria. Entonces, siempre me interesó, sobre todo en ese momento, poder analizar qué otras generaciones vivieron nuestro país y qué implicancias tuvo en la constitución institucional, incluso de nuestra Argentina, esas otras generaciones, para poder identificar cuál era la misión de esas generaciones y cuál es la misión de nuestra generación como generación del Bicentenario. Hoy es un día que a mí me emociona mucho porque confluye todo, ¿no? Confluye a un nivel personal extraordinario para mí. Algunas cosas quiero marcar. Miren, yo cuando fui a la Universidad de Buenos Aires, fui con muchos complejos por venir de Lanús, porque era una educación pública, un colegio que había pasado el EGB, se llamaba así, ¿no? El cambio de la educación, tenía muchas falencias, sentía, yo quería conocer a los que habían tenido una gran educación y según mi información, una gran educación había tenido quienes habían ido a la Nacional de Buenos Aires, a Pellegrini. Por eso fui a las primeras reuniones, no por una cuestión ideológica, sino por el objetivo de que yo sabía que ahí estaban algunos egresados de la Ciudad de Buenos Aires. Quería saber cuánto sabían para poder identificar cuánto realmente no sabía yo. Y salen las primeras dos personas de la Ciudad de Buenos Aires que yo conocí en mi vida. Son Anabela Lucardi, que está acá, y Nahuel Berguier, que está sentado ahí al lado. Ellos dos, gracias Nahuel por participar en esta charla, ellos dos habían conducido el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires. Me genera una profunda admiración y también una profunda vocación por intentar tener la autosuficiencia que tenían los pibes que sabían que habían tenido una buena educación. Con mucho tiempo después descubrí que yo también había tenido otro tipo de educación, que es la de la vida de barrio, que sin lugar a dudas te da Lanús, que es muy, pero muy importante. Y desde ese momento hasta hoy, hoy tenemos todo presente acá. Algunas reflexiones sobre esta generación, que me genera también la conferencia de Aida, ¿no? Aida empezó la conferencia con una imagen de un rompecabezas. Las imágenes hablaban por sí mismas, muy hermosas, muy elocuentes, muy significativas. Yo siempre pensé que la construcción del país era como construir un rompecabezas. A mí me gusta mucho hacer rompecabezas, de hecho. Y hice uno, que una vez que lo llevé a la casa de mi suegra, lo de mi mamá, me iba a casa de empedrado y lo llevaba hecho, y cuando agarré el empedrado se me desarmó todo. Y cuando lo voy a armar, me faltó una ficha. Y yo tenía en el despacho del Ministerio de Justicia, muchos lo habrán visto ese rompecabezas. Cuando había gente que tenía que esperar, yo le decía, fíjate si encontrás la ficha que falta. Y yo sabía que iba a estar media hora o 40 minutos buscando, porque se confundía en 3.000 fichas. Y esto que empezó como un juego, después terminó con esta metáfora. Las personas que encontraban la ficha, cada vez que volvían a venir, no veían más el rompecabezas, solo veían la ficha que falta. Yo creo que toda esta discusión
todo este debate sobre la situación en la que está el país, en la que estuvo y en la que tiene que estar, nos hizo ver muchas fichas que faltan. Y una vez que ves, no podés parar de buscar. Me parece que ahí hay una cuestión muy central de la figura de estos rompecabezas. Después Aida nos presentaba a Ulises, a esta historia de la Ilíada y de la Odisea, ¿no? Este Ulises que viaja sujeto, me gusta mucho la filosofía, dice viaja sujeto a un mástil, ¿no? Que machismo en ese momento, hablando, sujeto a un mástil para no caer en el canto de las sirenas. El concepto de sujeto nace a partir de este mito que es la Ilíada y la Odisea. Y los mitos son muy significativos para explicar nuestra realidad actual. Eso me pareció también muy importante esto. Y me hiciste pensar en este tema, en lo que es la generación del Bicentenario, porque para mí qué es la generación del Bicentenario hoy se puede explicar con un mito, y el mito es un mito de Sofocles que se llama Edipo y Edipo Rey, que puede un poco mostrar esto, ¿no? Esto que está pasando hoy, esto que pasó con el Código Civil. Creo que lo que pasó con el Código Civil, el procedimiento por el cual se sancionó el Código Civil, es el procedimiento por el cual hay que resolver los problemas de los argentinos. Yo creo que la grieta se resuelve con el problema, con el procedimiento que tuvimos para la sanción de este Código Civil, del cual ahora voy a hablar. El complejo de Edipo. Foucault escribe un texto, en realidad no lo escribe, es un discurso que da en Río de Janeiro en 1974, que se llama La verdad y las formas jurídicas. En el capítulo 2 él dice que el complejo de Edipo fue tomado por la modernidad a partir de psicoanálisis, Freud, como el problema que tienen los hijos con los padres, ¿no? Edipo, la historia real de Edipo, no es real, no es un mito, pero la historia de los escritos de Sofocles hablan de un rey, de Edipo, que cuando no era rey viene el norte de, no me acuerdo la ciudad en este momento, pero va al camino de la encrucijada. En el camino de la encrucijada se encuentra con un señor que lo mata y llega a la capital y se casa con una señora. Resulta que al que mata es al padre, con la cual se casa es la madre. Entonces el oráculo le dice que Tebas estaba bajo una maldición que él había ocasionado, pero que él desconocía. Entonces, para solucionar la maldición tenía que identificar qué es lo que había pasado. Y él entonces se desespera por saber cuál era la maldición. Pero la maldición era que él había matado a su padre y se había casado con su madre, ¿no? Entonces Foucault dice, ¿qué representa entonces el complejo de Edipo? ¿Representa un complejo intrafamiliar? No, representa un complejo social. Los complejos que tienen las sociedades de Occidente, donde el que puede, el que tiene el poder, el rey, no sabe. Edipo y Edipo Rey se configura mediante, se dice que Edipo era ciego, porque no podía ver lo que él mismo había hecho. Entonces, quien puede, no sabe. Y quien sabe, no puede. ¿Quiénes saben? Sabían el oráculo, sabían los testigos, los que lo habían visto, pero no el que puede. Y Foucault dice que este complejo de nuestras sociedades habita en todos los países de Occidente, en todo el Occidente. Entonces yo me puse conecté esto. Cuando empecé a estudiar filosofía, Juan Oscar Terán, titular de cátedra de Historia del Pensamiento Argentino y Latinoamericano, nos preguntó a los alumnos, ¿cuál es el libro madre de la historia del pensamiento argentino? Yo lo voy a ahorrar. La mayoría de nosotros contestamos el Martín Fierro, pero no, vos tenés razón. Oscar Terán dijo el Facundo. Entonces me fui a leer el Facundo, que no lo había leído hasta ese momento, y el Facundo es Facundo, civilización o barbarie. Sarmiento arranca el libro diciendo, me estoy fugando de la Argentina a Chile,
escribe en francés, las ideas no se matan, y es una declaración de principio de Sarmiento, en la cual él dice, nosotros somos el iluminismo francés, somos la civilización, somos el saber. Sin embargo, en la Argentina gobierna la barbarie, gobierna Facundo Quiroga, el líder de los llanos, que lo describe como un mono peludo, lo describe como todo lo que está mal. Sin embargo, Facundo era Edipo, era el rey, el referente popular de su pueblo, era el conductor, era el líder político. Nuevamente, en Argentina se daba un caso claro de lo que Foucault llamaba como el complejo de Edipo social. El que sabe, Sarmiento, no puede, se tiene que ir, y el que puede, dice Sarmiento, Facundo Quiroga, no sabe. Y esta es la manifestación más profunda de la generación del 37. Misma generación que participó Alberdi y Vélez Arfield. A Sarmiento le tocó escribir la historia del pensamiento argentino, a Alberdi la Constitución Nacional, años después, y a Vélez Arfield el Código Civil. Esa es la generación del Bicentenario. Entonces, esto que pasa en la generación del Bicentenario después tiene una constancia. Cuando se da toda la discusión del peronismo, se dice libros o alpargatas, una distinción muy similar. Y en la dictadura se acuñan los términos para distinguir entre cuadro técnico y cuadro político. Podríamos llamar a la charla anterior que dieron los grandes juristas, Aida Camermaje y Daniel Soria, de una charla técnica. Podríamos identificar esta charla que estamos dando ahora como una charla política. Yo creo que no. Yo creo que acá está el eje de nuestra generación. Nuestra generación tiene que lograr romper con este complejo e identificar que el que sabe puede y que el que puede sabe. Ambas charlas son técnicas y políticas en simultáneo. Y creo que ahí está la clave. Nosotros, esta generación, chicos, 29 años tenía en ese entonces, intentando coordinar, para mí, asumimos el 20 de diciembre del 2010, y en marzo del 2011, Cristina me citó a Olivos a una reunión que no entendía cuál era, no sabía bien, y ahí estaba Aida, que en el margen de Carlucci, Elena Hayton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti. Cristina me encomendó articular con esa comisión la gestación del Código Civil y Comercial unificado. Volví al ministerio con el corazón latiéndome fuertemente y me puse a ver 9 intentos de reforma, ¿no? Aida, 5 muy relevantes, la del 95 de Alterini, me llamo Alterini, está bien, pero había sido una de las últimas y nunca había logrado sancionarse un nuevo Código Civil y Comercial. Marzo del 2011. Junto con Lorenzetti, me acuerdo, habían convocado a más de 100 juristas de toda la disciplina, una gran decisión. Habían convocado a todos a escribir el código. Alguno no se había sumado, yo creo que más por problemas de ego, porque no estaba él solo, recuerdo uno concretamente, no lo voy a nombrar, ya nomás fue de la Cámara Civil. Sí, es ese. Todos asaltando. Pero todos los juristas convocados, un gran debate, una gran discusión sobre lo que iba a ser el nuevo Código Civil y Comercial y un gran miedo de que nuevamente ese código no salga. En ese momento se había dado, como les contaba recién Emanuel, la ley de medios, se está discutiendo la aplicación de la ley de medios. La justicia empezaba a dictar cautelares, no solamente para la ley de medios, sino para todas las medidas que tomaba un gobierno recién elegido con el 54% de los votos. Yo recuerdo discutir la cartelización de los seguros ambientales, algo no conocido, con ella, que está acá sentada, y una cautelar. Había una sola empresa de seguros ambientales en Argentina. No, hay que democratizarla, una cautelar, no al lugar, interés corporativo. Y así como esta, cientos. El gobierno no podía tomar medidas
para distribuir la riqueza porque teníamos un poder judicial que frenaba. Entonces empezamos a plantear varias cosas. Uno, democratizar el sistema de justicia. Dos, en el marco de la democratización, discutir su estructura. ¿Cómo puede ser que una corte con tan pocos miembros tenga que dictar 18.000 fallos al año y tenga capacidad para dictar 4 o 5? 3, discutir la cuestión de fondo. ¿Qué derecho tenemos? Y ahí nos planteamos el objetivo de, ya tenemos la discusión del Código Civil y Comercial, discutamos un nuevo Código Procesal Penal para pasar del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, y discutamos un Código Penal. Todo eso existió. Previamente sancionamos el digesto. El digesto es la eliminación de las leyes redundantes y de la redundancia. En la Argentina estaban sancionando la ley 28.000. Cuando hicimos el digesto identificamos, bueno, hay solamente 5.000 leyes vigentes. Estas son nuestras leyes vigentes. Vamos a discutir ahora sí los códigos en base a identificar cuáles son nuestras leyes vigentes. El Código Procesal Penal se sancionó, el Código Penal que conducía a Zaffaroni, me acuerdo Federico Pinedo, Gil Lavedra, Arrañán, no pudo llegar a buen puerto. Y en el derecho administrativo, como decía recién Daniel Soria, hicimos la ley de responsabilidad del Estado, en el marco de lo que significaba la discusión de un Código Civil, que al unificarse con el Código Comercial quería abarcar todo. Yo me recuerdo, por ejemplo, el capítulo de Derecho Internacional Privado dentro del Código Civil, y después todos decimos, yo también quiero tener un capítulo dentro del Código, porque lo mío también es una rama con subramas. Y nosotros simplemente intentamos poner un límite en el derecho administrativo para que tenga una legislación propia. Realmente, claro que estas discusiones hoy no son tan presentes y el Código Civil tiene un rol absolutamente fundamental. En ese mismo marco discutíamos qué significaba el acceso a la justicia y el acceso a la información que había de la justicia. Era muy distinto tener un estudio jurídico que suscripto a la ley, que paga un abono para que le digan qué es tal, cómo resuelve la justicia hoy tal problema, de no tener nada, no tener ninguna información. Paula Pontoriero, que venía a trabajar en la ley, creó InfoJust y democratizamos el acceso a la información, como lo democratizamos con estos dos grandes juristas, Gustavo Caramelo y Marisa Herrera, que escribieron el Código Civil y Comercial comentado de forma gratuita para todos los argentinos y las argentinas. Acceso a la información gratuita, acceso a la justicia. En ese marco de creación de acceso a la justicia en todo el país, nosotros, siendo vecinos de acá, yo recuerdo a mi viejo abogado yendo al Tribunal de Lomas y dando la discusión, hay que crear el Departamento Judicial de Avellaneda. Lo tenía en los oídos. Y cuando estábamos dando estos debates, esta identificación, 3 millones de habitantes, Lanús, Avellaneda, Lomas, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Ezeiza, 14 juzgados civiles y comerciales, 4 juzgados de familia, 8 juzgados penales, juzgados de garantías, nada, el peor departamento judicial de Latinoamérica, no por la calidad de sus integrantes, sino por la falta de infraestructura. Menos jueces por habitantes de toda la región. Nosotros sancionamos la ley de creación del Departamento Judicial de Avellaneda. Fue en ese marco y en ese momento, y hoy tenemos un colegio de abogados, una asociación de magistrados, un colegio de martilleros, una carrera de derecho. Una carrera de derecho que se creó en esta universidad como contrapunto de la Universidad de Buenos Aires. Una discusión filosófica interna sobre el derecho de los críticos, entendido por la crítica jurídica o el positivismo. Hermosa ida a tu conferencia que traía las metáforas literarias, ¿no? Pero a la vez la definición jurídica, porque ahí se esconde para mí todo el debate filosófico sobre la actualidad del derecho. El derecho, el positivismo, el derecho normativista que rige en la Universidad de Buenos Aires, los cuales Carlos Achurrón y Eugenio Mulín son sus máximos referentes, se contrasta con el derecho de los críticos
ex decano de esta universidad, Carlos Cárcova, el que dice que el derecho son las relaciones de poder que se esconden detrás de esa normatividad. Y en esa pelea histórica de los críticos con los positivistas, ¿no? O una cosa o la otra estaba. Yo creo que ahí en esta charla vos lográs hacer lo que hay que hacer, que es conjugar el derecho positivo con el arte, con el discurso, con el relato, con el teatro incluso, como decía bien Alicia Revis, dice Alicia Revis en varios de sus textos, o Carlos Cárcova, o Enrique Marillo, Diego Duque, todos conocidos por esta universidad. Creamos una carrera de Derecho con mucho contenido filosófico, con tendencia crítica. Yo no lo soy, yo soy positivista. Yo soy un positivista que cree en la dialéctica de Hegel. La dialéctica de Hegel dice que toda tesis genera su antítesis, que es síntesis, y después esa síntesis es una tesis o una antítesis. Yo creo que la teoría crítica es la antítesis del positivismo, es crítica a algo, como creo que la posmodernidad es la crítica a la modernidad. Y creo que esta generación del Bicentenario tiene la obligación de redactar, de escribir, de expresar una nueva síntesis. Una síntesis que contempla las dos. Por eso creo que la conferencia de Aida de recién, me explotaste la cabeza, Aida, expresa esto, expresa a la normatividad explicada desde el lenguaje más profundo, que es el lenguaje, que es la poesía, que es el lenguaje metafórico, que es el lenguaje de Alicia del País de las Maravillas. Estas dos misiones, ¿no?, de esta generación, fundir lo técnico con lo político, y en el derecho fundir el positivismo con la crítica. Y esta forma, este método, este procedimiento, convocar a todos los juristas de la Argentina para discutir un nuevo Código Civil, y cuando lo empezamos a redactar, había mucho miedo. ¿De qué? De comercializar las relaciones civiles, porque decían que eso iba a pasar al unificar el código. Sin embargo, logramos lo que dijo ella recién, constitucionalizar el derecho civil y el derecho comercial. Lo logramos gracias a que se permitió que participen todos. Y pasamos de la lógica de un Vélez Arfield, yo sé que ahí ya lo es, ¿sí?, sin duda, a la lógica de muchos. Es una manifestación colectiva, un código civil que recorrió todo el país. Los senadores y los diputados lo tomaron propio y se dedicaron a recorrer todo el país para discutir este código en todas las universidades, que después, cuando fue al Ejecutivo, ya había sido absolutamente digerido y discutido, y pudimos enviarlo al Congreso para ser sancionado en el 2014 en Cámara de Senadores, perdón, sí, en el 2014 en Cámara de Senadores, 2015 en Cámara de Diputados, con el inicio el 1 de agosto del 2015, y hoy se cumplen 10 años. Vaya mensaje en este momento tan terrible y tan duro, donde no sabemos si vamos a seguir teniendo un país. Tenemos que volver a las fuentes, pero no de forma antaria. Tenemos que tener fuentes, palabras que significan cosas. Los dirigentes políticos hoy tienen una gran crisis, que la población no cree que lo que ellos dicen después lo hagan. Qué problema grave que tenemos sobre el valor de la palabra. Tenemos que recuperar el valor de la palabra, ayornarla, actualizarla. El Código Civil hizo eso, pasó de un código del tiempo de las carretas a un código de la modernidad. Hoy, 10 años después, no hay nuevas cosas. Los celulares, no. Yo ayer pensaba si no habría que tener restricciones reales a los celulares para los niños, de la cantidad de cosas que ven. Tengo una nena de 11 y un nene de 8, y no sé cómo hacer para limitar determinado acceso a la información, y no tengo duda que les hace daño, porque después no pueden dormir directamente. Pasaron solamente 10 años en ese momento donde ese problema no existía. Tenemos que discutir, tenemos que debatir y tenemos que creer en nosotros, tenemos que recuperar nuestra
autoestima. El Código Civil hizo creer en nosotros, hizo recuperar nuestra autoestima. Un Código Civil y comercial hecho por los argentinos y para los argentinos. Nada más. Quiero agradecerles a la y decirles que cita y futura. Gracias. Con esto concluimos esta jornada. Les agradecemos muchísimo de corazón su presencia. Gracias.